Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque permites este momento, Señor. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que ocurre en nuestra vida, tú estás presente, Señor. Tu misericordia se extiende a todos nosotros y asimismo te damos gracias porque eres bueno. Que hoy, Señor, sea tu lectura conforme a la propagación de tu evangelio, que sea para la gloria de tu reino y que tu nombre sea exaltado entre las naciones. Gracias, bendito Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, y que escrito está: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Leamos en voz alta y escuchemos como en amor. Como en amor el Todopoderoso nos motiva a leer su verdad absoluta desde el principio y de cómo utilizar el sentido de nuestra vida terrenal en amor con Él, para que aprendamos a ver hacia lo eterno, porque su creación y su palabra son para la eternidad, y nos toca a todos escudriñar qué tan importante y bueno es todo lo que nos rodea. Primeramente al ser concebidos en su amor que está en nuestro ser, y continuamos con el hablar que es el poder de Dios en nosotros para transformar su creación con el libre albedrío para bien o no bien, y cómo todo lo que el Eterno crea tiene su propósito eterno y autosustentable, y nosotros creados a su imagen y semejanza, nos la entrega con la siguiente responsabilidad escrita para la eternidad así. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Así que comprendamos que somos criaturas con todo lo necesario para lograrlo, y he aquí está su verdad absoluta para toda la eternidad, como manual de vida para esto que Dios creó, y que seamos felices, porque su amor y su misericordia es nueva y para siempre cada mañana. Aleluya. Bonita reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Ay, perdón. Andamos ahí, todavía resentidos de la garganta. Vamos a comenzar ahora sí. Seguimos con el capítulo número 3 del libro primero de Reyes, y el Señor dice así: Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa del Señor y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa,
y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas, ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo está muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y en segunda el rey dijo, partan por medio al niño vivo y den la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, den a ésta al niño vivo y no lo maten. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, den a aquella el hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Capítulo 4 del primer libro de Reyes, escrito está. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los hijos que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Estos fueron todos los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Mocás, en Saalbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán, y el hijo de Esed en Arubot. Este también tenía a Soco y toda la tierra de Éfer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ailud, en Taanac, y Megiddo en todo Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Bel-Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam. El hijo de Heber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Aimás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad. La tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12,000 jinetes, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltare. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Man, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor,
y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 5 del libro primero de Reyes, escrito está: Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en el lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, Señor mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y ahí se desatará. Y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El Señor pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajeran piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Con eso ni yo me di cuenta, perdonando, bien distraído. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del libro primero de Reyes. Y primero, bueno, yo creo que a todos nos llama mucho la atención de que Salomón supo hacer una oración y supo qué pedir. Ese es el secreto de la oración, saber qué pedir conforme a la voluntad de Dios. Salomón, muy inteligentemente, desde ahí se da uno cuenta de la inteligencia de Salomón, que en vez de pedir fama, riquezas, extensión de su reino, lo que pidió fue sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Lastimosamente, la sabiduría que pidió para gobernar no la aplicó en sí mismo, porque desde que leemos el inicio del reinado de Salomón, compró caballos a Egipto, se casó con la hija de Faraón, cuando el Señor tenía prohibido eso. Imagínense un rey haciendo eso, ¿qué ejemplo le podría dar a todo el pueblo? Por eso, desde el principio vemos que Salomón, muy conocedor o muy obediente a la palabra, no era que digamos. Aún así el Señor lo amaba, el Señor tuvo misericordia con él. Y vemos, a mí me sorprende esto de los hombres que mandó a trabajar, porque se nota de inmediato la riqueza de Salomón, la riqueza que tenía, tan solo para empezar los preparativos de la casa del Señor y de su casa. Y se tardó un buen de tiempo, en total fueron casi 20 años, lo vamos a leer un poquito más adelante, lo que tardó en construir su casa y la casa de Dios, porque aprovechó y construyó las dos, no a la par, pero sí más o menos al mismo tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con una nueva lectura, vamos a comenzar con la carta del apóstol Santiago. Ya daremos la introducción, cuándo no lo sé, pero vamos a dar una pequeña introducción, y vamos a comenzar con esta carta, con el capítulo 1, y escrito está: Saludos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, ténganse por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, lo cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Empezamos con esta carta del apóstol Santiago y tiene muchas cosas. Recuerdan que comentábamos la oración de Salomón, que fue conforme a la voluntad de Dios, y aquí Santiago nos las completa, es de que pidan con fe, pidan sabiduría, pero pídanla con fe, no la pidan con miedo, no la pidan con temor, pídanla como si Dios ya lo hubiera concedido. Ese es el secreto de la oración: pedir conforme a la voluntad de Dios, pedir con fe y pedir como si ya se hubiera hecho esto. No creo que es difícil, no, sí, más bien sí es muy difícil empezar a sujetarnos a la voluntad del Señor y hacer las cosas que Él nos ha pedido. Pero bueno, solamente con la práctica podemos comprender qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y luego vemos por acá lo de la tentación. Dice la palabra de Dios que el Señor no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos carnales de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, lo mismo que Satanás, sabe de qué pie cojeamos. Nosotros sabemos qué es lo que podría hacernos caer, nosotros sabemos dónde andamos mal, nosotros sabemos qué es lo que nos gusta pero que no es agradable a los ojos de Dios, y eso tenemos que comprenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque cuando caemos en alguna tentación, obviamente caemos en pecado, y no podemos decir, ay, es que Satanás me tentó, ay, es que Satanás me hizo caer en pecado, o que Dios me está haciendo pasar por esta prueba. No, hay que ser bien claros y saber que si estamos pecando, es por nuestra propia culpa. Dios no nos pone una pistola en la cabeza, o Dios no nos deja sin su palabra para que podamos nosotros tener una excusa de poder pecar. No,
Y dice la palabra también que cuando nos hallemos en diversas pruebas, le demos gloria a Dios, porque Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Y eso que hace el Señor no es para afligirnos, no es para decir a ver cuánto aguanta, no. Eso que hace el Señor con nosotros es para nuestro crecimiento y madurez espiritual, para que a la larga nosotros podamos consolar y confortar a las personas que están pasando por pruebas. De esa manera es. Y viene aquí algo que para mí sería lo más importante, cuando el Señor dice, sean hacedores de la palabra y no oidores. ¿Cuántos de nosotros solamente los domingos abrimos la palabra de Dios para leerla, ¿no? Y ni siquiera la abrimos, nada más estamos escuchando lo que dice el pastor, porque si bien nos va, no nos estamos durmiendo, pero ahí estamos con nuestras Biblias. Y algunos llegan unas Biblias así de estudio, no sé si por presumidos o no sé si para impresionar a los demás, pero ni la abren. ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestra Biblia y le hacemos notitas, vemos lo que nos llama la atención, pobrecitas de nuestras Biblias, aquellas que las usamos mucho, porque siempre están todas rayoneadas, siempre están llenas de papelitos, siempre están llenas de anotaciones. Pero lo importante también no es tanto eso, sino que lo que dice la palabra de Dios es que lo pongamos en práctica. El Señor nos dice, sí, está bien, escúchala, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí se nos llama la atención en el sentido, ¿estás leyendo tu palabra? ¿Y cuánto de la palabra estás poniendo en práctica? ¿Cuánto estás poniendo en práctica? Y deberíamos empezar por el perdón y la misericordia. Pero ¿cuánto en realidad de la palabra de Dios nosotros ponemos en práctica? ¿Cuántos podemos decir con orgullo, sí, me estoy sujetando a lo que dice el Señor? Muchos dicen que la vida cristiana es como de tímidos, es como de cobardes, es como de, no lo sé, de lentos, ¿no? Yo siempre he retado a estas personas que dicen eso a que vivan la vida que Dios nos manda a vivir por medio de su manual de vida. Yo siempre les he dicho, bueno, si dices que es fácil, ¿por qué no te atreves a vivirla? ¿Por qué no haces el intento de vivir la vida cristiana? A ver si es cierto dices que es tan fácil. La vida cristiana obviamente no es fácil, y más porque nosotros pertenecíamos a Satanás y le fuimos arrancados de sus manos, y eso a él no le gusta porque Satanás no se quiere ir solo al infierno. Por eso nosotros, el Señor nos manda a que lo que escuchemos de la palabra de Dios, lo tenemos que poner en práctica. Y creo que sería muy fuera de lugar decir, ¿y cómo le hago? Pues si la palabra de Dios te dice cómo lo debes de hacer. Un ejemplo, dice en Primera de Timoteo, no me acuerdo si es Primera de Timoteo o Segunda. Es Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18, si mal no me equivoco. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero dice el versículo, den gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. También luego nos quejamos de que no sabemos hacer la voluntad de Dios, pero porque no leemos la palabra del Señor. La palabra del Señor está llena de recomendaciones y de instrucciones para hacer su voluntad. Lo acabamos de ver, les digo, chéquenlo bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Sean hacedores de la palabra. Estoy en tribulación, gracias al Señor, porque me está haciendo crecer. Tengo prueba, Señor, gracias, porque en medio de la prueba me tengo que gozar y tengo que seguir con tu mandato. Señor, me alimentaste, me vendiste, me vestiste, me resguardaste, me trajiste, me llevaste. Gracias, Dios. Por todo hay que darle gracias al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y así hay muchísimos versículos. Pero ni siquiera nosotros nos tomamos la molestia de investigarlos o darles una leidita, pues para conocer por qué Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra y por qué Dios nos pide también que seamos hacedores y sobre todo cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos y te demos gracias porque tu palabra está llena de instrucciones acerca de cómo debemos comportarnos en este mundo caído. Gracias también, Señor, porque a los que dudamos, en tu palabra está escrita cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te agradecemos porque todavía tenemos el tiempo de leerla
y porque este manual que nos dejaste no solamente es para oírlo, Señor, sino es para memorizarlo, para atesorarlo, para meditarlo, para ponerlo por obra. Eso es lo que más te agradaría, Señor, que pusiéramos por obra todo lo que está escrito en este libro. Gracias, bendito Padre, porque tu amor se derramó en forma de bendición en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque esta semana está acabando y iniciaremos una con mayor fuerza, pero sobre todo con más ganas de compartir tu evangelio. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en sus hogares, en sus familias. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.